sesión. Está con nosotros el licenciado Alejandro Ruiz Juárez, ponente y consocio. Me voy a permitir leer algún extracto de los datos del licenciado Ruiz Juárez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cursó los diplomados Filosofía Latinoamericana, UNAM, en 1948, Administración Pública, en el Instituto de Administración Pública, en 1986, de Filosofía en la Universidad Panamericana, Ciencias Penales en la Universidad Cuauhtémoc, Sistemas Educacionales en la UNIVA en 1993, Organización Educativa también en la UNIVA en 1993 a 94, y Derecho Procesal Civil en la Academia Nacional de Derecho. De 1953 a 1985 fue asesor jurídico y funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Jalisco, director de comunicación social del Comité Organizador de los Juegos de la 29ª Olimpiada, sede en Guadalajara, en 1968. En 1965 fue designado jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Ferrocarril del Pacífico. Se desempeñó de 1968 a 1970 como asesor jurídico del Ayuntamiento de Guadalajara. También fue oficial mayor del Honorable Congreso del Estado en la 48ª legislatura. Ha sido también director de comunicación social del Ayuntamiento de Guadalajara, director de comunicación social del Departamento de Trabajo y Previsión Social del 86 al 89, asesor jurídico en la Secretaría General de Gobierno del Estado, director de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívica y Material del Estado. Ha sido abogado del Departamento Jurídico del Consejo Municipal de Guadalajara. De mayo de 1999 a enero de 2003 fue director de investigaciones jurídicas y políticas del Instituto de Estudios del Federalismo del Gobierno del Estado de Jalisco. Fue profesor de periodismo en el Instituto Pío XII en la UNIVA en 1967, catedrático de la Universidad Panamericana en esta ciudad de Guadalajara, profesor de medio tiempo en la Universidad del Valle de Atemajac, catedrático en la Universidad Cuauhtémoc, Campus Hidalgo de Guadalajara, profesor en la Universidad Veracruz, la UNIVER, en 1994. Ha publicado en El Occidental y El Sol de Guadalajara. Fue corresponsal de los periódicos Novedades y News de la Ciudad de México. Fue productor del noticiero de televisión Canal 4 de Guadalajara y columnista en los periódicos El Diario y El Jalisciense también de esta ciudad, y director del semanario La Opinión. De su autoría son el proyecto sobre la inclusión de trabajadores a domicilio, varios en el régimen del Seguro Social en 1963. También autor del ensayo sobre el libro del señor William Beveridge, El Seguro Social y sus servicios conexos, en 1963. Así como la importancia de la publicidad en los consejos regionales de desarrollo en Monterrey en 1970 y de comentarios a la nueva Ley Federal del Trabajo de 1970. Por último, mencionaré que es miembro fundador de Profesionales en Relaciones Públicas, Asociación Civil de Guadalajara, y presidente en 1969 de la Asociación Nacional de Publicidad, así como del Consejo Mexicano de Relaciones Públicas. Es miembro de la Barra de Abogados Luis Manuel Rojas de Guadalajara, de la Asociación Nacional de Abogados, y también miembro de esta benemérita sociedad desde hace 30 años, licenciado. 24 años. 24, estoy exagerando, 24 años. Bien, cedo entonces este micrófono al licenciado Ruiz Juárez para que nos hable del tema de Alejo Carpentier y Lo Real Maravilloso, una ponencia de literatura. Pero antes quisiéramos rogarles que apagaran sus celulares, por favor, o los pusieran en vibrador.
o algo así. Bien, demos la bienvenida al licenciado Luis Juárez con un fuerte aplauso. Muchas gracias, licenciado Rubén. La realidad es que hoy estoy doblemente agradecido con la sociedad, con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, por dos razones. Una, porque esta es la es la penúltima sesión del año del sesquicentenario de la fundación en Guadalajara de esta sociedad. Y dos, porque el tema que he preparado, que no es una conferencia en sí, es una charla, una plática entre amigos, ¿sí? Decía nuestro consocio extinto Francisco Correa González que los amigos se conocen en la cama, en la cárcel y en las conferencias, ¿sí? Entonces, no quiero decir que esta sea una conferencia, es una breve charla sobre un autor que me ha impresionado mucho a lo largo de mi vida, ¿sí? No puedo decir yo para mí que sea el mejor novelista de Hispanoamérica, ni tampoco puedo decir que sea el peor. Simplemente Alejo Carpentier fue uno de los exitosos novelistas latinoamericanos que integraron el famoso boom de los años 50, ¿sí? Octavio Paz, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Cortázar, Onetti, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, sería interminable. Me decía alguien que cuál era el mejor autor o escritor latinoamericano o mundial que consideraba yo el mejor. Le dije que eso yo no lo puedo responder. Como dijo un amigo mío, ¿cuál es el mejor tequila? El que a uno le gusta. Sí, a mí, sinceramente, no puedo decir ni que Carpentier sea mejor o peor que García Márquez o Vargas Llosa o Octavio Paz, etc. Simplemente Carpentier es Carpentier. Es una figura que para mí la conocí gracias al obsequio, después lo mencionaré de quién, de un libro, de una novela de Carpentier que se denomina El recurso del método. Al tomar aquel libro en mis manos, Recurso del método, pensé inmediatamente en René Descartes, pero no tiene nada que ver. El recurso del método de Descartes es un ensayo filosófico y el recurso del método de Carpentier es una novela sobre Melgarejo, un dictador imaginario de Latinoamérica que tiene rasgos de Porfirio Díaz, rasgos de Batista, rasgos del doctor Francia, rasgos de Rojas Pinilla, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí me empezó a interesar Carpentier cuando leí ese recurso del método. No es una novela muy brillante, que digamos, pero de ahí empecé a adquirir poco a poco todas las obras de Carpentier. Probablemente tenga entre el 80 y el 90% de sus obras. Solamente me falta, por ejemplo, su primer novela, editada en México, que es Ecueyamba O. Es un estudio de Carpentier acerca de la música afrocubana.
a Carpentier, además de ser un gran escritor y un investigador sin par, era un musicólogo de primera, no mal pianista en realidad. Era un genio, sí, es decir, una persona fuera de serie, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo, ustedes van a extrañar que en la lectura de un texto que tenía preparado no aparezca mucho lo que yo considero lo mejor de Carpentier, que es El reino de este mundo. El reino de este mundo es una novela basada en hechos reales, pero también fantasmagórica, ¿sí? Es el relato de la revolución afro en Haití. Carpentier viajó a Haití, vivió ahí, vivió en las ruinas del Palacio de Sanssouci, conoció a los principales protagonistas de la revolución afro, la dictadura de un negro que se hizo coronar como emperador de Haití y que después fue derrocado. Y también en el reino de este mundo, pues Carpentier también aborda problemas de fantasmas y problemas de donde le viene lo real maravilloso. Dicen que Gabriel García Márquez inventó lo real mágico. Carpentier inventó lo real maravilloso, ¿sí? Especialmente les recomendaría muchísimo el prólogo del reino de este mundo de Carpentier. Es decir, no solamente hace un esbozo de su novela, sino que describe fantásticamente lo que es Haití. Pero no nomás Haití, Carpentier también escribió y describió maravillosamente Venezuela. Vivió en Francia, vivió en México, sí, era un ciudadano pues de este mundo. Entonces, con ese prólogo y agradeciendo al licenciado Velasco y a don Rubén esa biografía, que en realidad también está media fantasiosa, pero que es real. Entonces, diríamos que Alejo Carpentier fue un cosmopolita, pero al mismo tiempo fue un individuo de una gran raíz nacionalista, independiente, pero hondamente comprometido con la cultura y la libertad. Así fue su vida real y su vida literaria. Carpentier fue un ilustre escritor y diplomático cubano, fallecido el 24 de abril de 1980, ya que en su fecunda obra le consagra para el futuro. Los libros de este cubano encumbran a las letras en castellano hacia alturas antes alcanzadas solo por muy pocos. Carpentier, sin participar voluntariamente y sin creer en el boom, acrecienta sin embargo el éxito de la literatura iberoamericana del momento y es, junto con Borges, Cortázar, Fuentes, Asturias, Paz, Vargas Llosa y otros, el integrante non del grupo de escritores latinoamericanos consagrados por la crítica. La novela en todos los niveles tiene ahora una definición, antes y después de Carpentier, cuyos libros han sido traducidos a más de 24 idiomas, su concierto de barroco al japonés y el recurso del método al vietnamita. Entre otros, y en su hoy, Carpentier ha ganado los premios internacionales de literatura, Premio Alfonso Reyes, Sino del Duca, el Premio Miguel Sanz Saavedra de la Real Academia de la Lengua en 1977, el Premio Médicis, que Francia otorga solamente a escritores extranjeros. De acuerdo con Luis A. Diez, catedrático de literatura hispanoamericana en el Queens College de Nueva York, hace más de 50 años,
los estudiosos polígrafos sajones decidían que las letras españolas eran demasiado aburridas, en tanto que otros señalaban que la literatura española viaja poco y mal. La situación afortunadamente ha cambiado. En 1980 ya no se habla de literatura española, sino de literaturas hispánicas, siendo la latinoamericana la más conocida en Europa, Norteamérica y aún en otras latitudes. Narradores extraordinarios como Borges, Cortázar y García Márquez, poetas como Octavio Paz, Neruda y César Vallejo, son altamente reconocidas en las dos esferas culturales en que el mundo por la política se ha dividido, y Carpentier se lee no solo en el mundo socialista, sino que su obra inspira o parece inspirar a los escritores de los países desarrollados. En algo Iberoamérica supera sus carencias, sus ancestrales carencias. Ahora tiene maestros de la literatura no solo hispanoamericana, sino de la literatura universal. Hago un paréntesis solamente para decir que confieso que no sé cuál es el criterio de la Academia en Suecia para otorgar el Nobel en los diversos géneros que existen: química, física, economía, literatura. Entiendo que debe ser muy difícil. Es un solo premio por año y ha sido otorgado a escritores israelitas, escritoras inglesas, novelistas norteamericanos, poetas franceses, etc. Y solamente a unos cuantos latinoamericanos, como son nuestro Octavio Paz, Miguel Ángel Asturias, los chilenos, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, entre otros. Pero en fin, confieso que debe ser una tarea difícil a partir de la noche en que se entrega el Nobel de Literatura, empezar a estudiar todo el mundo de la literatura universal para ver quién es el merecedor del siguiente año. Don Alfonso Reyes se reunía con sus amigos más cercanos en la biblioteca de su casa, una biblioteca extensa de 5.000 volúmenes, que le llamaba la Capilla Alfonsina. Se reunía ahí con sus amigos y con un radio de onda corta sintonizaba a Estocolmo para que a las 3 de la mañana de México, en Estocolmo las 10 de la mañana o las 11, se diera la noticia de los ganadores. Y cada año Alfonso Reyes creía que iba a ganar el premio y nunca lo ganó. Igual le pasó a Carlos Fuentes, e igual pues les pasa a muchas gentes que son merecedores y que luego resulta que una desconocida poetisa israelí la ganó. Pero en fin, esos son problemas ajenos. Bien, decíamos que, volviendo al supuesto boom editorial de los escritores latinoamericanos, también debemos citar en este breve análisis al fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez, decididamente el que ha contribuido más a ese gran éxito en las ventas de librería. García Márquez también usa en su narrativa figuras irreales, pero su honda esencia de lo regional, su conocimiento hasta de los giros más usuales de los calós de América, del río Bravo al sur, lo asemejan con Carpentier. El colombiano, que era casi mexicano por adopción, creó lo mágico y real, en tanto que Carpentier creó lo real maravilloso, una frontera casi invisible entre ambos parajes de esa literatura fascinante. Alguna vez he citado que la novela de la dictadura latinoamericana debe mucho a Carpentier, porque de ella hacen lo imaginativo una paradoja que nos lleva casi a la vida real. Desde don Ramón del Valle Inclán hasta Carpentier, pasado por García Márquez y por Augusto Roa Bárcena, el tema de los dictadores siempre ha sido campo fecundo para la semilla literaria. Y así, Tirano Banderas linda en lo irreal, pero en lo folclórico con el matusalénico presidente del otoño del patriarca de García Márquez. Y el doctor Francia
tiene muchas similitudes con Melgarejo, el personaje central del recurso del método. Pero decíamos que el recurso del método, título similar a la obra de Descartes, que se escribió entre 71 y 73, tiene plena vigencia como si hubiera escrito poco después del derrocamiento de Porfirio Díaz, de Machado en Cuba, del colombiano Rojas Pinilla y hasta de Fulgencio Batista, el 2 veces dictador de Cuba. Fulgencio Batista logró derrocar en los años 30 al presidente legítimo de Cuba, inició una dictadura, duró un tiempo y en los años 40 volvió la democracia a Cuba con el presidente Pío Socarrás, pero Batista, enfermo de lo que llamaríamos el poder, pues no se aguantó y volvió a la carga y volvió a ser dictador hasta que lo derrocó Fidel Castro. Carpentier sale a los 8 años de La Habana, en cuya calle de La Maloja había nacido, y estudia los siguientes 10 años de su vida en un liceo de París. Es en este lapso en Francia cuando adquiere no solo un conocimiento proveniente de su educación secundaria, sino que adquiere el gusto por el país francés y por todo lo francés, y haciendo eco del ansia libertaria del mundo, inicia la lucha en contra de la dictadura latinoamericana, cualquiera que sea su figura y cualquiera que sea su lugar. Pero el año en que regresa a La Habana, su padre, reconocido arquitecto, constructor de muchos edificios, algunos de los cuales aún quedan en pie, abandona el hogar, desaparece y nunca más vuelve a saberse de él. Carpentier entonces, con su acento ligeramente afrancesado, pero ya políglota, inicia su brillante carrera, primero como periodista y luego como escritor. Deja la carrera de arquitectura a la que había inducido el ejemplo paterno, empieza a organizar conciertos de vanguardia, pues su otra pasión en la vida, aparte de escribir brillantemente, fue la música. Ingresa a Carteles, revista a la que llega jefe de redacción en 1925. Conoce a Julio Antonio Mella, años después asesinado en México, e interviene en política desde 1923. Funda con otros jóvenes de izquierda cubanos la revista de Avance, que trata de liberar a su patria del colonialismo norteamericano. 25 años después de su independencia, Cuba, según Ambrosio Fornet, seguía siendo todavía una plantación azucarera o república bananera. También Carpentier se liga con Juan Marinello y con otros intelectuales de la isla. Es en esta época cuando su querida revista Carteles publica mucho sobre México, país con el que siempre estuvo ligado Carpentier con fuertes lazos. Es en esta época en que Carpentier publica sus crónicas mexicanas. A Carteles se agregó con posterioridad a la revista Social de La Habana, y cuando regresó a París envió a esas revistas espléndidos artículos sobre la vida cultural de Francia, y como señala José Antonio Fortondo, Alejo Carpentier fue ya, sin designación oficial y en cierto modo contra ella, nuestro más legítimo representante cultural en Europa, con sede en París. Empero Carpentier, al momento de su fallecimiento, ocupaba el cargo de agregado cultural de Cuba en la Embajada de Francia. Veamos ahora un poco de lo que fue su penúltima novela, La consagración de la primavera. La consagración de la primavera inicialmente tuvo como título La rusa de Baracoa. Carpentier era hijo de padre francés y de madre francesa también, pero de origen ancestral ruso, Balmont. Entonces, esta señora madre de Carpentier se refugia en un pueblito situado a 300 kilómetros de La Habana que se llama Baracoa. De ahí el título de La rusa de Baracoa. Era una señora sumamente izquierdista que enseñó francés y enseñó ruso a los aborígenes cubanos de la región.
¿sí? La querían mucho en ese pueblito pequeño de Baracoa. Pero Carpentier, por motivos que ignoro, cambió el título de la rusa de Baracoa a La consagración de la primavera, otro de sus grandes éxitos. También en sus reportajes a remotos países, en su visión de América, obtiene parte de la inspiración para su novela Los Pasos Perdidos, pues en remotas regiones donde es en remotas regiones donde pueden hallarse los gérmenes primeros de la novela. En una de sus novelas, Carpentier nos habla del cardenal arzobispo de Venecia, que después sería conocido con el nombre de León XIII. E investigó Carpentier que, siendo arzobispo, lo comisionó el Papa vigente a que fuera a Santiago de Chile en una misión papal. Entonces este arzobispo de Venecia parte de Italia por barco, fines del siglo XIX, no había otro medio de transporte, viaja por barco a Buenos Aires y de ahí por tierra viaja a Santiago de Chile. Una odisea cruzar los Andes, ¿sí? Pero le fue más mal al señor arzobispo de vuelta, porque ya no animado a volver por tierra a Buenos Aires para volverse a embarcar a Italia, regresa vía marítima por el Cabo de Hornos o Estrecho de Magallanes, que es la parte marítima más tormentosa del mundo, ¿sí? Es decir, azotan unas tormentas por razones geográficas y no le quedaron ganas ni de volver por tierra ni de volver por mar nunca a la Argentina. Bien, la guerrilla urbana latinoamericana nace en La Habana contra la dictadura de Machado. 2 décadas después, Carpentier habrá de detallarla en su novela El acoso, y aun cuando no participa de lleno en esta lucha, sufre una corta temporada encarcelado. Es en este lugar cuando observa la parte de la auténtica Cuba popular y redacta el primer borrador de su primer novela, Ecue-Yamba-O. Alabado sea Señor, en dialecto, publicado en Madrid en 1933. Con auxilio del poeta Robert Desnos, Carpentier huye de Machado y se refugia en Francia otra vez la ciudad Lux, pero su amigo Desnos morirá años más tarde en un campo de concentración nazi. Ya en Francia, Carpentier no solo es el corresponsal de publicaciones culturales de su patria, no solo escribe, sino que con otra herencia cultural de su padre, la música, se dedica a componer cantatas, oratorios, partituras y escribe sus poemas de las Antillas, a las que les pone música el compositor Gailar. Es también en este lapso cuando elige el castellano como su lengua de expresión artística, pues según escribe, me parece un idioma espléndido, de una flexibilidad, de una riqueza, de unos recursos literarios incomparables. Con el castellano puede hacerse todo, lo prefiero a cualquier otro idioma. Es en castellano que escribe los 2 únicos poemas que se le conocen: Antología de la poesía negra hispanoamericana, Liturgia y Canción. El gran mérito de Carpentier es que del periodismo inicial que practicó en su juventud y que nunca abandonaría, fue en sus años en La Vanguardia, en París, en que inició la literatura autóctona hispanoamericana. Ya hemos visto antes que hace una década, casi una docena de escritores latinoamericanos alcanzaron un gran éxito por escribir narrando este tema hispanoamericano. Es en París en los años 30 donde se liga en el café La Coupole con Miguel Ángel Asturias, con Luis Cardosa y Aragón y Arturo Uslar Pietri. Puras figuras consagradas de la literatura
latinoamericana que vivían en París. Ya decíamos que la consagración de la primavera era La Rosa de Baracoa, en homenaje a su madre, pero además de la cultural escena parisien, Carpentier narra mucho de lo vivido en su Cuba querida. Hay un artículo que considera ágilmente un problema. Al ensayo que lo estudia en profundidad hay un largo trecho. El periodismo ciertamente puede contribuir a soltar la pluma del escritor. La expresión que a menudo nos asombra por su aparente espontaneidad es por lo general la que más trabajo ha costado a su autor. He visto trabajar, dice Carpentier, a Hemingway, y sé que el tan alabado estilo brutal salido de su mano, así como Quien no busca nada, era fruto de un trabajo encarnizado, de muchas páginas rotas, empezadas y vueltas a empezar. Yo no creo que haya ningún escritor que no haya hecho una bolita de algo que no le gustó y tirarlo al cesto de la basura. Carpentier entró al mundo mágico de la novelística después de haber practicado el periodismo. Sus principales obras son El recurso del método, Los pasos perdidos, El siglo de las luces, La guerra del tiempo, El acoso, Concierto barroco, El reino de este mundo. Para Mario Vargas Llosa, El reino de este mundo es la mejor novela de todos los tiempos, de Hispanoamérica, por supuesto. Y en el más reciente trabajo acerca del Real Maravilloso, Carlos Fuentes reproduce el prólogo que hace al siglo de las luces, obra que muchos consideran lo mejor de Carpentier. Esa era la idea de Carlos Fuentes. Es en esta obra cuyo protagonista, Victor Hughes, emplea la guillotina en América, un vívido relato del Caribe y de las Antillas francesas, lugares no solo conocidas por Carpentier, sino ligadas a él por el efecto que sintió a lo exuberante, a lo tropical, a lo afrocubano. Hay que recordar que la cárcel para las penas máximas en Francia no estaban las cárceles en París, estaban en la Martinica, ¿sí? Ahí donde se escribió la célebre novela de Charrier, El Papillón. Así, Carlos Fuentes dice en este célebre prólogo: el Caribe es dueño de una cultura de convergencias dictadas por el hambre de espacio característica de la cuna del Nuevo Mundo, la insuficiencia de una época fracasada inserta entre el espacio y el tiempo, y la crítica del tiempo que debemos convertir en historia. La liga común de estas realidades es el barroco, y en el ángulo de la literatura en castellano nadie lo encarna y lo relaciona con más intensidad que el novelista cubano Alejo Carpentier. Hasta aquí la cita de Carlos Fuentes. Precisamente Carpentier escribe en 1974 su Concierto barroco, una preciosa novela en donde aparece Vivaldi, Händel, Sakajarty, un indiano y un criado negro, la Venecia de los carnavales. En medio del concierto barroco, el clímax, un Moctezuma extraído de soles, poetizado por Giusti y puesto en ópera por Vivaldi. En su nota final, este novelista Carpentier dice: tanto parece haber gustado el Moctezuma de Vivaldi que traía a la escena un tema americano 2 años antes de que Rameau escribiera Las Indias Galantes, de ambiente fantasiosamente incaico. Carpentier nos habla de otras obras operísticas escritas por Girolamo Gusti, obras basadas en la conquista de México. Se refiere a 2 célebres compositores italianos, el veneciano Baldassare Galuppi y el florentino Antonio Sacchini, de la misma época. De una de sus últimas obras, La consagración de la primavera, cuyo ejemplar reproduce la introducción de la música de Stravinsky con el mismo título, Carpentier, decimos, noveliza sus antiguas crónicas acerca de los personajes que conoció en París: Cocteau, el propio Stravinsky, Charlie Chaplin, Debussy, Héctor Villalobos, Huidrobo, Josephine Baker y otros. Y escribió Carpentier el siguiente epígrafe:
Tuve un amigo, poeta anarquizante, surrealista, enemigo de cuanto se ligara al concepto de patria, que murió en un campo de concentración nazi, después de haberse señalado como héroe de la resistencia francesa. Conocí, combatiendo en las filas de las brigadas internacionales republicanas, al hijo de un banquero neoyorquino. Conocí a un trompetista cubano, estrella de cabaret de 20 años, que se alistó en el ejército republicano y después de la derrota, tras de las alambradas del campo de Ángeles sur Mar, tuvo el ánimo de componer congas que se hicieron famosas. Vi en las brigadas a muchos jóvenes nacidos en medios conservadores y antimasistas, y vi a muchos hombres procedentes de la grande y pequeña burguesía de París, Cuba, abrazando incondicionalmente la causa de la Revolución Cubana. Y ante mis ojos tuve el caso de mi madre, educada en un liceo imperial de Bakú, amiga de Ana Pavlova como la Vera de mi novela, que anticomunista y blanca hasta el encarcelamiento en 1927, cambió de actitud hasta el punto de traducir en los años 30 algunas novelas soviéticas. Sorprendida por la guerra, cuando se hallaba casualmente en París, fue presa de la Gestapo, porque su hijo, hacía mucho tiempo, venía publicando artículos contra Hitler, artículos en la prensa cubana. Librándose de sus carceleros, la madre de Carpentier, con pasmosa habilidad, huyó de Francia, se sumó a la resistencia francesa en la Corrèze y terminó su existencia en La Habana, rodeada de jóvenes comunistas a quienes daba clases de ruso, totalmente identificada con el proceso revolucionario cubano. Un día me entero de que una culta e inteligente rusa vivía desde hacía muchos años en Baracoa, la población más remota, aislada y desatendida del país, hasta que una carretera construida después de 1959 la situara cabalmente dentro de la geografía cubana. Y una mañana, alcanzada por la historia en su lejano retiro, había sido despertada por los gritos de ¡Viva la Revolución!, por lo que pensé en escribir esta novela, que primero hubo de rotularse La rusa de Baracoa. El arpa y la sombra, una de las últimas novelas de Carpentier, es una crónica novelada de los avatares de Cristóbal Colón, el marino genovés descubridor del nuevo continente. Por Castilla y Aragón, un nuevo mundo descubrió Colón. Carpentier inicia así esta obra. En el arpa, cuando resuena, hay tres cosas: arte, mano y cuerdas. Cuerdas en el hombre, o sea, el cuerpo, el alma y la sombra. Los momentos más intensos de Carpentier aparecen en este su proyecto, el intento de releer el documento de Colón, pero paradójicamente incluye en su obra lo suyo, el humor, y devuelve el proyecto a su ancestral sofocación. Alejo Carpentier y Balmont muere en París el 21 de abril de 1980. Trabajaba en esa nueva novela que quedó inconclusa, Verídica Historia. Como dice José Emilio Pacheco, también a principios del mismo año había muerto en México Agustín Yáñez, novelista de la generación de Carpentier y real orgullo de México y Jalisco. Generación que en la historia de la novela hispanoamericana se llama la generación del 27. José Emilio Pacheco resume en pocas líneas lo que es Carpentier. Permítaseme citarlo. Pero Carpentier, al inventariar la realidad, la ha inventado. Al sumar épica y picaresca, ha encontrado una dimensión trágica que es intransferiblemente nuestra. Al unir, como la catedral mexicana, aquello que en Europa sería incompatible, lo barroco y lo neoclásico, ha hecho de la pomposidad y de la retórica, esto es de la expresión americana, una especie de cartesianismo. Y como colofón, los párrafos finales de su concierto barroco.
El profeta Daniel ese, que tanto había aprendido en Caldea, habló de una orquesta de cobres, salterios, cítaras, arpas y zambucas, que mucho debió parecerse a esta, pensó Filomeno. Pero ahora reventaban todos tras de la trompeta de Louis Armstrong, en un enérgico strike-up de deslumbrantes variaciones sobre el tema I Can Give You Anything But Love. Esto desvelaba un nuevo concierto barroco, así que inspirado por Tennyson, vinieron a mezclarse, caídas de una claraboya, las horas dadas por los moros de la torre de Orologio. Muchas gracias. Sí. Bien, señores y señores, tenemos unos cuantos minutos por si alguno de ustedes gusta hacer alguna pregunta, algún comentario sobre este tema de Carpentier y lo real maravilloso. A ver, si me permite. Sí, por supuesto. Yo quiero felicitar al licenciado por su intervención brillante, ilustrativa de todos estos temas fascinantes realmente. La vida de Carpentier y sus obras creo que usted nos los ha escrito de una manera fascinante y nos motiva para leerlo más. Yo me quedé un poco en el comentario que usted hizo acerca del criterio que se sigue para entregar los Nobel. Sí. Y pensaba yo, por ejemplo, en Borges, que es el Nobel sin premio, mucha gente lo dice, y pues yo creo que en ninguno de los géneros realmente conocemos cuáles son los criterios. Los seres humanos comunes y corrientes no sabemos, ¿verdad? Solamente ellos. Mire, yo le confieso que no me he querido meter a internet a buscar el premio Nobel. Internet y la famosa Wikipedia o Wikipedia, pues realmente es una herramienta maravillosa que no tuvimos en otras épocas. ¿Sí? ¿Qué hubiera dado yo, por ejemplo, en mis años de secundaria, preparatoria? Claro, asistí a cátedras muy elocuentes como la del maestro Oswaldo Reyes, uno de los grandes filósofos de México. También conocí a José María Gallego Rocaful, a Adolfo Sánchez Vázquez, el esposo de Rosario Castellanos. Pero ahora simplemente con una tecla tiene usted toda la información, que confieso también no sé quién la pone. Hoy murió fulano de tal y a los 3 minutos ya está su biografía, ya está esto, los detalles de su inhumación, de quién sabe cuántas cosas. ¿Quién? Aunque también el internet tiene sus cosas malas. Una de ellas es la pornografía. Por eso, todo lo que se haga en beneficio de que los niños no accedan a internet a escondidas o en fin, porque también lo maravillosamente bueno de algo puede convertirse en un peligro, ¿sí? Entonces, no he querido deliberadamente, a ver, Academia de Suecia, Premio Nobel, ¿cómo se hace? ¿Ok? No he querido. Por eso que usted dice, la merecía Borges, Alfonso Reyes, Onetti, Cortázar, muchísimos más mexicanos, el mismo Yáñez, ¿sí? Yáñez a mí me platicó un día que él no aspiraba al Nobel. Le dije, entonces, señor licenciado, ¿usted a qué lo aspira? ¿A qué aspira usted? Dijo, yo aspiro a ser un Juárez.
hacer un nuevo Juárez. Y yo le dije, pues, discúlpeme que le dé mi opinión, pero está muy difícil. No creo que vuelva a haber un Juárez. Pues no sé, no podría decir qué tiempo, pero otro Juárez no vuelve a haber. ¿Sí? Ajá. Es más fácil conseguir el Nobel, ¿verdad? Miren, en este mundo también he aprendido algo. En agosto cumplí 84 años. Pero en este mundo he aprendido algo. He aprendido que poderoso caballero don dinero. ¿Cómo consiguió Abu Dhabi el Mundial de 2022? ¿Sí? ¿Quién inventó los cañonazos a 50,000 pesos oro? A ver, doctor. Obregón. No podían sus fuerzas, las fuerzas federales de Obregón no podían tomar Ocotlán porque los revolucionarios de la huertistas pues se resistían mucho, y preguntó a Obregón, ¿por qué no pueden tomar Ocotlán? Señor, dice, resisten los cañonazos, resiste nuestra artillería. Sí, dice Obregón, pero voy a que no resisten cañonazos de 50,000 pesos oro. ¿Sí? Entonces, yo no quisiera pensar en que en el Nobel hay dinero de por medio, ¿no? Claro, es tentador. Muchos no aceptarían el $1,000,000 con tal de decir yo gané el premio Nobel. ¿Sí? Sí, yo creo que, no sé, es ancestral que los escritores sean pobres. Ahora no, ahora son ricos gracias al boom. Pero, por ejemplo, decir el Nobel, yo, para mi gusto, yo lo suprimiría en el aspecto literatura. En economía está muy bien que John Janet Galbraith, que Milton Friedman. ¿Por qué ganó el Nobel de Economía Milton Friedman? ¿Lo saben? Milton Friedman ganó el Nobel de Economía porque escribió que debería legalizarse las drogas, porque las drogas son un negocio de 500,000 millones de dólares en Estados Unidos. Claro, para muchos Milton Friedman y sus Chicago Boys no son gente aceptable. Milton Friedman predijo la privatización de Pemex, exactamente tal como se acaba de hacer, la predijo Milton Friedman. Pero esto fue hace 25 años, ¿verdad? Era una herejía pensar así. Entonces, en lo del Nobel, claro que lo merecerían cada año. Yo pienso que no menos de 20 escritores. Fíjense lo frustrante que debe ser, por ejemplo, para un Alfonso Reyes, que era la figura máxima de la intelectualidad mexicana. Para Carlos Fuentes, con ese gran ego que tenía Carlos Fuentes. Carlos Fuentes tenía un ego tan grande que su última voluntad fue que lo enterraran en el cementerio Montparnasse de París, junto a Cocteau, junto a San Simón, etcétera, etcétera, cerca de Oscar Wilde. Yo respeto. Mi última voluntad es que X. Muy bien. Pero para mí me parece, póstumamente, y respetando mucho a don Carlos, un esnovismo, ¿sí? Sí. Yo quiero ser enterrado